No sé. A ver, vamos de nuevo. Vamos a ver si ahora funciona. Estamos avisando a tus seguidores. Ahí está. ¿Cómo les va? Perdón, pero se cortó, no sé qué pasó. Gracias a todos. Muy bien, vamos. Hola, ¿qué tal Gaby? Era tan fácil como acercarse a una plaza. Es verdad, totalmente. Sí. Facundo, Matos Antonio, Osec, hola. Juan Bolívar, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estoy esperando a Diego, eh, tratando de hacer Eduardo Ortega, ¿cómo está? Alex, Vega Maximiliano, bueno, a ver si se suma Diego y lo agrego. Esto, yo realmente con estos sistemas soy un cachivache, pero bueno. Buenas tardes, David, Jeremy Castillo, ahí está. Vamos a ver. A ver ahora. A ver, Dieguito. Ahí, ahí está. Agregado. Ignacio. Vamos, Diego. No. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. Diego. Deje de insultar Purrini que se vio todo lo que dijo recién. Ah, mandé todo al carajo, ¿no? Sí. Hoy, perdón. Claro. Buenas tardes, ¿cómo les va a Bueno, cuando me todos? agarro los dedos con la puerta no digo recorcholis, tampoco. ¿Qué, No, qué va a no, hacer? no, más vale, obvio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos muy bien. ¿Cómo Perfecto. nos trata este invierno que ha comenzado gélidamente aquí en el AMBA? Ah, bueno, bueno. Por fin una puteada. Sí, sí. Perdón. Hola, Ignacio. Somos seres humanos. Así que aquí Sí, sí, estamos. no. Bueno, retomando un poco lo que debíamos el jueves pasado, que no pudimos estar por Sí. razones diversas, pero bueno, acá estamos y bueno, Seba, ¿qué te parece? Si empezamos, nos preguntan ahí cuál es el tema que vamos a charlar hoy y bueno, por ahí vamos a volver a un clásico. Sí, todos con barba de cuarentena. Yo más que de cuarentena parezco un linchera. Eh, ¿Qué va a hacer? pero es la rebeldía de no querer Policía. afeitarme estos días. Exactamente. Exactamente. Hoy Así vamos con que, la bueno, literatura contanos un criminal. poco. Sí, Bueno, muy bien ahí les la cuento, distinción. muy bien. Les cuento a todos. Debo decir que lo que vamos a hacer hoy es un comentario que hizo una oyente que dijo, qué bueno sería que se dediquen a no 10 novelas, sino 10 textos policiales, 10 textos. Dijimos, bueno, y vamos a empezar por 10 detectives, ¿no es cierto? Detectives o 10 textos, o incluso en algunos casos son detectives porque están en más de un texto, de la literatura criminal, como nos gusta llamarla, ¿no? Más que literatura policial, porque a veces no es la policía, como en algún caso, y ya lo vamos a ver, sino es una determinada persona, el mismo Sherlock Holmes, ¿no es cierto? No es un policía. Bueno, ¿qué le preguntarían al maestro Fareta? Ay, Dios, hoy está a las 6 Es de la muy tarde. difícil. Hoy a las 6, eso iba a decir, a las 6, es muy difícil porque en el vivo, YouTube, él no lee las preguntas que Uh-huh. le hacen ahí en el chat, sino que están prefiguradas. Pero es muy Claro, difícil preguntarle algo a Ángel más cuando todo lo que él responde ya está respondido en muchos de sus escritos y de sus videos en YouTube. Pero bueno, es un lindo espacio por ahí para escucharlo en vivo y sí, bancamos ese nuevo emprendimiento de Haya la totalmente. Llena, así que termina este vivo y nos vamos para allá también, supongo. Totalmente, totalmente. Bueno, Así que profesor, bueno, ¿quiere empezar empecemos, Eva, usted? como quiere. Sí, Muy yo bien. tengo acá una selección de 5 detectives. De los 5 tengo 3 textos nada más, porque los otros obviamente o los perdí o los presté o no sé. Pero vamos a hablar de 5 detectives. Liga. Obviamente conviene que aclaremos que, que por ahí hay detectives de los que ya hemos hablado, o por ahí son demasiado canónicos, el caso de Sherlock Holmes, por ejemplo. Hemos hablado de Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, que es el detective paradigmático, si se quiere, pero vamos a tratar de hablar de otros detectives también. Seba, que vos tenés ahí algunas cosas que no hemos mencionado jamás, y creo que yo también humildemente podía mencionar algo que no hemos tocado en la última página, y por ahí algunos se va a repetir Exacto. de lo que ya hemos mencionado, pero
conviene el comentario y sobre todo la excusa para recomendar 10 novelas o 10 cuentos o 10 relatos del género criminal Exacto, o también llamado novela policial o novela de enigma o como quieras exactamente. llamarlo. Y mi primera selección va a ser la contrapartida de quien vos vas a exponer después, seguramente, que es una escritora, Agatha Christie, y uno de sus detectives o de sus personajes asociados al policial, que no es Hercule Poirot, de quien vos vas a hablar seguramente, sino que es Miss Marple, Miss Jane Marple, la La vieja de detective barrio. anciana, la vieja de barrio, la vieja de, más que de barrio, es una vieja Una de chusma. pueblo, ¿no? De una chusma, de la campiña inglesa. Imagínense ustedes una ciudad, no sé, Herefordshire o no sé qué, al sur de Inglaterra, la campiña, gente que vive de hacer manteca y pan, básicamente, y ahí sucede un hecho policial. La protagonista de estos relatos policiales, por ejemplo, por citar alguno, el primer relato en el que aparece, que es este asesinato en la vicaría, que es el primer relato en el que Sí, aparece Miss Marple, Miss Jane Marple, tiene una característica muy particular, que es el arquetipo del detective que no está involucrado en la fuerza de la ley. Y sobre todo que resuelve los enigmas o los crímenes o los problemas que se suscitan en el pueblo a partir de la observación de la conducta humana, primero, de la naturaleza humana, y sobre todo con métodos totalmente poco ortodoxos, digamos, ¿no? Es decir, sí, no responde exacto. al canon tradicional del detective que tiene un ayudante y que generalmente el narrador de la novela o del relato es el ayudante, pongo por caso, Dupin, Watson, es un narrador en tercera, siempre, absoluto, y que narra las historias de esta mujer, Miss Jane Marple, que siempre está o haciendo jardinería o tejiendo o, como dicen muchas reseñas, gossiping. Gossiping en inglés significa chismoseando, ¿no? Escuchando los chismes. Y como bien dijiste, es, sin ánimo de ser despectivo, una vieja chusma, Miss Marple, pero muy astuta porque cada vez que se suscita un hecho criminal, ella va resolviendo la cosa como si no da puntada sin hilo en el tejido, ella Totalmente. teje, no da puntada sin hilo. Y es un personaje absolutamente adorable, porque es una viejita de barrio que nadie Sí, podría sí. sospechar de ella, pero es la que termina poniendo en evidencia el hecho criminal, ¿sí? Que termina ayudando a la policía local y que Ujú. tiene contacto, conoce a todos los del pueblo, conoce todos los chismes, todos los rumores, y siempre la resolución tiene que ver con eso de que ella por ahí escuchó, ¿no? O va y le consulta al verdulero, o al panadero, o al que vende leche, y ahí va armando su resolución. Y en ese sentido es muy interesante porque Agatha Christie construye un personaje absolutamente popular en ese sentido, es decir, un personaje que está arraigado, popular en el sentido de que está arraigado a la tradición del pueblo, ¿no? Y no es un personaje aristocrático o un personaje No, que viste finas ropas, de hecho, Marple viste ropas comunes, ¿no? Como una señora de mm, unos 70 años que no tiene familia, es Miss Marple, es la señorita Marple, claro, no se casó nunca, de claro. su vida personal no sabemos nada, salvo que tiene un sobrino ahí, que es escritor, por otra parte, pero es un personaje realmente interesante dentro de la ficción policial porque es totalmente lo opuesto al clásico Hercule Poirot, que es el otro detective de Agatha Christie. Entonces, primera opción, Miss Marple, las novelas de Miss Marple, sobre todo, insisto, Asesinato en la Vicaría, y hay un compendio de relatos que se llama 13 problemas para Miss Marple, que Sí, recomiendo sí, mucho. Agatha Christie, entonces, es mi primera verdad. selección, Los misterios de Miss Marple, que tiene muchas adaptaciones a la televisión y al cine, que no Sí, pueden, en YouTube hay de todo, no están subtitulados al castellano, pero bueno, eh, quien se dé mañas con la lectura en inglés puede verlo porque están subtitulados en inglés. muy bien, muy bien. Bueno, Diego, yo sabes lo que voy a hacer. Voy a hacer la contrapartida, entonces. Y Vamos a bueno, ir con el gran Hercule Poirot, ¿no? Hercule Poirot tiene un Poirot, solo defecto. Poirot, pará, exactamente. hagamos lo que hacen Hastings, Poirot, Poirot, Poirot. Y no, él dice no es Poirot, Poirot, es ¿no? Poirot. Claro, le dice en francés y él dice no, belga, ¿no? Sí, Es claro, muy claro, ojo con eso. claro. Ojo con eso. Bien, supongo que Hercule Poirot ustedes lo conocen y si no, no sé qué han hecho de su vida, ¿no?
Sí, sí, Telón es genial porque infringe la ley, como vos bien decías, Ignacio, ahí estoy respondiendo a Ignacio, que está muy bien. Poirot es un caso también muy particular. Es protagonista de 33 de las novelas de Agatha Christie, aparte de otros libros de relatos, ¿no? Hay una serie de problemas para el Hercule Poirot como los de Miss Marple, y es de alguna manera lo opuesto a Miss Marple, es la pulcritud más extrema, el orden más absoluto, la racionalidad fría, justamente puesto en un cartesiano, digamos así, ¿no? En un francés que habla un inglés afrancesado como corresponde, del cual Agatha Christie dijo y escribió muchísimo respecto de él, como si fuese un ser humano, porque realmente decíamos detectives de papel, pero en realidad han pasado a ser personajes de la realidad. De hecho, tiene un monumento, Hercule Poirot, en Bélgica. Yo creo que otro belga de tanta importancia no debe haber, pero es un personaje muy particular, ya que Agatha Christie lo describe como una persona que tiene una cabeza ovoidea, ¿no? De huevo, bastante encastrada en sí, con una perfección de moño y saco que no tiene que haber ni una mota de polvo, con una serie de gestos y un caminar muy particular que David Satchett en la serie sacó de manera genial, y con una forma de pensar muy particular porque él insiste con sus células grises constantemente. Claro, exactamente, es un personaje muy, muy notable que tiene el hecho de que no pertenece a la policía, ha pertenecido a la policía en Bélgica, pero en Inglaterra no, y todos los casos los viene desarrollando entre la década del fines de los 20 y la década del 30, en esa Inglaterra previa a la Segunda Guerra Mundial, donde hay un cambio social muy particular, ¿no? Es decir, ya no está la aristocracia dominante previa a la Primera Guerra, sino que hay una burguesía muy crecida y en la que se mueven otro tipo de, digamos así, de crímenes que estaban más reservados a la aristocracia también, porque eso hay que observarlo. Y amén de esto, bueno, aparte de las novelas famosísimas, ¿no? Por ejemplo, Asesinato en el Oriente Express, que ya es famosa de por sí. Piensen ustedes, por ejemplo, en Cinco Cerditos, que es hace referencia a una canción, que para mí tiene la originalidad notable desde de que empieza con un caso que está cerrado hace 14 años, con un crimen que ya ha sido descubierto por la policía y que los revolucionarios, claro, pero 10 negritos es otra cosa, esto es Cinco Cerditos. Eh, con una particularidad notable que es que ya ha sido resuelto por la policía, o supuestamente resuelto. Y en realidad hay un familiar, que es la hija de la que ha sido condenada, quien recibe una carta ya grande, era una nena, y decide llamar a Hercule Poirot para que desempolve el caso. El hecho es que parece una locura y lo desempolva y cómo. Por supuesto no les voy a contar la historia porque es un remitirse a 5 personajes claves en una novela de encierro realmente muy particular en la que termina al estilo de Agatha Christie, ¿no? Cuando nos está llevando por los 5 casos y de pronto uno queda admirado con esa resolución. Hercule Poirot es modelo, ¿no? En muchísimos sentidos. Yo soy un fanático de Poirot y soy un fanático de la serie que hizo David Satchett. Pero les recomiendo la lectura de los libros. La serie es maravillosa, la serie televisiva es excelente, no puedo hacer objeción, pero les recomiendo los libros porque no solo porque es otro registro y demás, sino porque Agatha Christie se detiene en muchos casos en la psicología de Hercule Poirot, que obviamente uno lo ve en la acción de la serie, pero ella reflexiona respecto de este hombre tan particular, porque en el fondo es, permítanme la expresión, ¿no? Es un aparato Hercule Poirot, ¿no? Es un ser dominado por un cerebro. En algún momento ella dijo, es un cerebro con patas. Y el mismo David Satchett, cuando le preguntaron cómo lo pensaba, dice, pienso nada más que en mi cabeza, lo demás no existe, dice, se mueve como si fuera un robot. Y es verdad, uno lo piensa de esa manera. Así que el segundo, que es el complemento, yo diría, de la querida Miss Marple, es Hercule Poirot, de quien tengo
devoción, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos citar todas las 33 novelas en las que aparece. La dama negra del crimen, ¿no? Agatha Christie. Mm, Recién citaban Diez Negritos, que es una de las novelas en las que Poirot no es el protagonista, de hecho no es el exactamente, detective, pero claro. ahí Por pueden eso ver, dije no. independientemente de Miss Marple y de Poirot, que son detectives, no hay detective, de hecho, en Diez Negritos, pero es un Claro, policial perfecto, y es perfecto en el sentido literal de la palabra. Es un son reloj adictivas. suizo que funciona de Sí, una sí. manera impecable. Diez Negritos de Aparte, Agatha Christie. Pero ahora aparte estamos con los detectives. Agatha Christie y Diego coincidimos en que es una narradora exquisita, ¿no es cierto? Lejos de ser Magnífica. una narradora de novelas populares, no, Sí. es popular, pero es de una profundidad increíble, ¿no? El trabajo con el mal que tiene es exquisito. Bien, perdón. Yo me voy a mantener en la región francesa, digamos, Francia, Bien. Bélgica y demás, y voy a citar al queridísimo Georges Simenon, el Oh, segundo detective, es infaltable, este sí libro lo tengo, en realidad este no es mío, es robado, se lo robé a un señor de Canas, este, las clásicas novelas de El comisario Maigret. exacto. Este, yo creo que uno, a ver, Miss Marple es una vieja chusma, una persona que, qué sé yo, que pasa desapercibida. Poirot no es una persona que pasa desapercibida. De hecho, como bien lo describe Agatha Christie, es una cabeza ovoide, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que Maigret es una persona con la cual tanto Sebastián como yo nos iríamos a tomar una cerveza y a fumar unas buenas pipas, obviamente, porque Por es un supuesto. personaje absolutamente querible en su también, en su frialdad, en su digamos, forma de ejecutar la resolución de los crímenes. Me parece que Maigret viene a representar en las novelas de Simenon, digo, Simenon como escritor de novelas policiales y de otro tipo y otras novelas que no solamente son policiales y que no tienen solamente a Maigret como protagonista. Simenon fue un escritor muy prolífico, con una Sí. colección de pipas envidiable y admirable. Mm, Pero la saga de Maigret me parece que nos pone a un detective que tiene esa magnificencia del detective de policial blanco, de Enigma, pero que es capaz de moverse también en los suburbios y en los lindes con lo que sería luego el policial negro. Es decir, las novelas de Maigret, donde Maigret es protagonista, uno allí va a encontrar ese mundo del París de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, ese mundo del París oscuro, del París que hasta uno puede percibir los olores, los colores, los Clochard. el movimiento. Y estaba por citar ese texto particularmente, Maigret Le Clochard, ¿no? Maigret y el vagabundo, que es una novela Ujú. realmente interesante y en la que confluyen también ciertas, ¿cómo decirlo?, clases sociales. No, no me gusta la palabra clase social para hablar así tan livianamente de lo que sucede en las novelas de Maigret. Uno puede encontrar los estratos, la Sí. estratificación social que se da en esa sociedad parisina, en la que Maigret se puede mover tranquilamente sin problema. Y algo fundamental, Maigret siempre resuelve los problemas con la ayuda de su esposa. Es decir, esa relación absolutamente humana y casi realista, porque creo que Borges, no sé, por ahí estoy citando, pero queda bien decir, lo dijo Borges, ¿no? Pero creo que fue Borges el que dijo que el policial o el género policial es el género más artificial de todos los que existen, porque Ujú. es inverosímil el modo en que, qué sé yo, un Sherlock Holmes o un Poirot, iba a decir, o un Dupin, siempre están, o sea, todo se resuelve ahí en una cosa sin movimiento. ¿No? En cambio, con Maigret hay un realismo, entre comillas, Sí. muy presente, que uno, como digo, puede percibir los colores, y eso es lo que lo hace atractivo, porque es un personaje que tiene muchos matices, un personaje que no se queda en la idea de la frialdad absoluta del detective que todo lo puede, porque es parte de la policía. Maigret sí es un detective que es parte de la policía, es el comisario Maigret, tiene, ¿cómo decirlo? Eh, Tiene contacto con las partes más bajas, más oscuras, siempre está Sí. fumando, siempre está, se mete por ahí a resolver un crimen a una cervecería o pide comida, es decir, todo circula con un realismo muy atractivo y obviamente
la resolución de los crímenes o de los enigmas, tienen también esto que decíamos anteriormente de Miss Marple, una cuestión sobre la condición humana que es muy interesante. Que también es algo a destacar tanto en el policial de enigma como en el policial negro, esta idea de que la condición humana es la que se pone en juego también, ¿no? La posibilidad del mal, la venganza, la motivación del crimen, que después, esto ya lo tiro para adelante, con la novela de espías, la novela de espionaje, eso va a trasladarse a la cuestión política, geopolítica, Claro, propio de la Guerra Fría y demás, pero todavía en estos policiales tenemos esta cuestión de preguntarse por la condición humana, que ya lo había planteado Chesterton, ¿no? En los crímenes del padre Brown, los problemas del padre Brown. Así que mi exactamente. segunda recomendación en este top 5 de cada uno, primero fue Miss Marple, en segundo lugar, las novelas del ciclo del comisario Maigret de Georges Simenon. Muy bien. El querido Maigret, de quien también hay series, Diego, ¿eh? Mirá que están las Sí, muy series buenas. muy bien Sí, hechas, hay series muy buenas. francesas y hay series inglesas también. La última Sí, con sí, Rowan Atkinson, con Rowan Atkinson, este, exactamente, haciendo del exactamente. comisario Maigret. Bueno, en el año, me voy a quedar en las Islas Británicas todavía. En el año 1945, aquí en la Argentina, un par de escritores este, jóvenes en ese momento, llamados Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, crearon para la editorial MC una colección de que para los que somos fanáticos del policial o del criminal es muy particular, que es el Séptimo Círculo, ¿no es cierto? Seguramente todos lo conocen, ha sido reeditado muchas veces, ha sido reeditado de maneras diferentes, ¿no? Incluso ahora hay una reedición desde hace un tiempo bastante fiel a la primera. Y yo tomé una novela que creo que es perfecta, que realmente es perfecta, ¿no? Que es el número uno de esa colección, que es La bestia debe morir, de Nicholas Blake. Nicholas Blake es un seudónimo, y esto es impresionante, porque nos habla de algo particular en el policial, ¿no? Como el policial en un momento era visto como una literatura demasiado baja y demás, ¿no? Como popular, pero en el peor sentido. Claro, quien era el autor es Cecil Day-Lewis, que seguramente les va a sonar el apellido porque es el Daniel Day-Lewis, que fue un gran escritor y que, como dice Borges, con esa ironía que lo caracteriza, era mucho mejor escritor como Nicholas Blake que como Cecil Day-Lewis. Porque, pero fíjense ustedes la doble personalidad al estilo Jekyll y Hyde, ¿no? Las novelas policiales las firmó como Nicholas Blake y toda su obra poética, ensayística, alguna obra de teatro que escribió, las publicó con el nombre de Cecil Day-Lewis. Bueno, todo eso se olvidó y lo que ha quedado es su obra con seudónimo, como Nicholas Blake. ¿Por qué hablo de La bestia debe morir? Bueno, no porque sea la única, hay varias novelas de Nicholas Blake que valen la pena, pero en este caso me parece de una perfección matemática increíble. Y aquí aparece el gran protagonista, que es un detective muy particular, porque estamos hablando de detective, y que es Nigel Strangeways, o sea, modo extraño, manera extraña sería el apellido, y es una persona extraña. Nigel Strangeways también es una persona que es un gran lector, que vive en su mundo, que tiene una educación clásica, que lee en latín y en griego perfectamente, que pasa su tiempo pensando cosas y que en algún sentido es un divertimento resolver un caso policial. Ustedes dirán, bueno, nada nuevo, ¿no? Sherlock Holmes y demás. Sí, por supuesto. Pero en La bestia debe morir hay algo particular, que ya sabemos desde el comienzo, desde la primera página, desde la primera frase, que si me permiten la leo y se van a dar cuenta la fuerza que tiene, dice, voy a matar a un hombre, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no tengo idea de su aspecto, pero voy a encontrarlo y lo mataré. Quien dice esto lo escribe en su diario Felix Lane, que es a su vez un escritor de novelas policiales que también tiene un seudónimo. O sea, es digamos un encuadre sobre encuadre sobre encuadre, es una genialidad.
Ahora ustedes me dirán, ¿dónde está lo genial? Este escritor va a salir a matar a la persona que mató en un accidente automovilístico a su hijo. Y no sabe quién es. Y se enrieda en una serie de hechos que van a llevar a que Nigel Strangeway tenga que intervenir no para culparlo, sino para salvarlo. Y ahí viene toda una situación de tensión espectacular. La novela está muy bien escrita, con un registro muy particular. Sé por qué a Borges le gustó, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay una cantidad de citas al mundo literario, clásico y demás que forma parte de la estructura de... Claro, surge la idea del doble, sí, más que surgir, digamos, ya está, ¿no? Pero se recupera la idea de un doble de doble, ¿no? Porque por una parte Cecil Day-Lewis tiene a Nicholas Blake que escribe la novela y a la vez Felix Lane tiene a otro que es el que escribe las novelas con su nombre. Es decir, es un mundo dentro de otro y con una particularidad notable, que es la frialdad con la cual resuelve los hechos. ¿Por qué? Porque Strangeway, a pesar de su mundo volado y demás, es un detective con todas las marcas y no es policía. Es decir, es un ser humano con curiosidad, ¿no? Un poco como nos pasa a veces a los que nos gusta la literatura criminal, que a veces nos jugamos, ¿no es cierto?, a tratar de resolver ciertas cosas. Aquí en la Argentina sería dificilísimo, ¿no? Pero bueno, pensemos que una persona que tiene 7 tiros encima es declarada como suicida, entonces estamos en el país genial, ¿no? Diego. Bueno, Nicolás Igual, Blake, igual ¿no? hemos dado grandes, después yo voy a hablar de uno particularmente, grandes escritores policiales, pero es muy difícil, tenés razón, hacer una ficción policial al estilo, eh, a ese estilo, cuando acá nuestro ámbito policial es bastante particular, ¿no? Eh, Exactamente. igual, bueno, después si querés, si tenemos tiempo, lo charlamos eso, pero yo voy a hablar de mi tercera recomendación y voy a hacer un cambio y voy a dejar los dos que me interesan para el final, o sea, los que a mí más Sí, eran me llaman la importantes. atención. Y voy a Muy hablar bueno. en tercer lugar también de un francés, ¿sí? Este, que es el periodista Joseph Rouletabille, o Rouletabille, no sé cómo se pronuncia. Sí, ya sé, sí, ¿Sí? señor. Joseph Oye, que Rouletabille, que es ese, como lo dijo Porrini, que es el detective, entre comillas, que no es un detective hecho y derecho, pero es quien de alguna manera resuelve el enigma de la novela El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux, de 1907. Es considerada como el ejemplo magnífico del enigma de cuarto cerrado. Aquí, ustedes saben, por ejemplo, que los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, y por otra parte el detective era francés, ¿no? O sea, esta cosa ahí entre Francia, Estados Unidos, Inglaterra, sucede, es un enigma de cuarto cerrado, ¿no? En el caso de el misterio del cuarto amarillo corresponde a una serie de atentados que surgen o que se dan hacia una mujer y que son investigadas por un oficial de la policía, un representante de la policía, y que por una de esas casualidades remotas de la vida llega a manos de un periodista, que es Josephine, apodado Rouletabille, o Rouletabille, que termina siendo el eje fundamental de la resolución de esos enigmas. Y el giro de tuerca, porque no solamente es magnífico el modo sagaz y absolutamente matemático en el que todos los enigmas de ese cuarto cerrado, en el que no puede entrar nadie porque está todo cerrado por dentro, entonces, ¿cómo puede ser que haya surgido tal hecho en un cuarto claro. en el que solamente puede estar una persona dentro? Bueno, no solamente es magnífica esa forma de resolver el problema que aplica Gastón Leroux, sino que también es magnífico el giro de tuerca que se da al final de la novela. Porque una de las cosas interesantes de la novela policial o del texto policial es cuando uno se siente parte de la investigación y empieza a ejercer sus propias o a ejercitar sus propias hipótesis, como nos pasa en las películas. Es decir, para mí lo mató. Bueno, en el extremo, en el Expreso Oriente, en el Orient Express, la novela de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, pasa algo muy similar. Bueno, no quiero desvelar Claro, el final, pero uno como lector tiene más de 10 posibilidades de culpable. Y uno dice, cada uno de estos puede ser culpable. Entonces, ¿por quién totalmente.
me voy a aventurar. Lo mismo pasa en El Cuarto Amarillo, el misterio del Cuarto Amarillo. El crimen, el final, digamos, la resolución, termina siendo un giro de tuerca que el lector no sospecha o no se ve venir, y eso es lo magnífico, ¿no? El golpe de Exacto, efecto al final. Y lo interesante de este detective es que es un periodista de poca monta, que con un ah, anotador, pero con exacto. mucha sagacidad, logra resolver el enigma y hasta, ¿sabes a quién me hace acordar? Y por eso, mientras lo charlábamos en preproducción, decíamos qué lindo sería poder hacer un programa de detectives ya no de papel, sino de la pantalla chica o de la pantalla grande. Sí. Pero como nuestros conocimientos de cinematografía son nulos o son, digamos, de aficionados, no queremos meternos, viste, a decir, qué sé yo, cualquier cosa, pero me hace acordar mucho a Columbo, el clásico detective Qué divino. de Peter Faulkner, que es magnífico, que a veces hace esas preguntas que Peter no Falk. tienen nada que ver con la investigación. Es decir, dígame, el bastón que usted traía esa noche, ¿me lo podría mostrar, por favor? A un personaje que por ahí no tiene nada que ver, y ese Claro. bastón después, al final, termina siendo un hecho fundamental para la resolución de la trama. Entonces, esa cuestión que las pistas van siendo sembradas de manera casi invisible, pero que el autor de la novela, en este Sí, caso Gastón sí, Leroux, es perfectamente claro. consciente de que es un desafío para el lector. ¿Sí? Ahí dice banda sonora original, ¿qué esperan hacer para hacer un programa con nosotros? Bueno, esperamos poder hacerlo en algún momento, una participación, tendríamos que charlarlo, lo charlamos en privado si quieren después, pero es muy difícil, va a tener que estar Porrini porque es el que administra el Instagram y por ahí yo salgo Sí. Oh, en algún holograma, como Obi-Wan ah, Kenobi, no, como la princesa Leia en realidad. Pero volviendo a lo ahora que le respondo. decíamos, la idea del policial a manos de un detective aficionado, o de un Repícate todo. personaje que no tiene nada que ver con la policía, es magnífico. Ese es el tercer problema, tercer recomendación, entonces, El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux con el detective Joseph Rouletabille, que es protagonista Muy de bien, otros perfecto. textos de Gastón Leroux, pero ese es Sí, la sí, novela magnífica de sin Gastón Leroux, dudas. que a su vez es autor de un novelón que es El fantasma de la ópera. El Pero fantasma de eso la es ópera. harina de otro costal. Exactamente, exactamente. Bien, muy bien, muy bien. Muy linda novela. Bueno, yo me vengo, voy a responder, Diego, si me permitís. Alguien hizo una alusión a lo fantástico y a lo policial. Sí, Sí, enormemente relacionados, y yo diría que hasta cierto punto lo policial o lo criminal es parte de esa visión fantástica. Habría que dedicarle más tiempo. Yo creo que cuando hablamos de esa irrupción de lo extraño, que es lo fantástico, a comienzo del siglo XIX, en el mismo momento también está apareciendo la figura del detective, está apareciendo la figura de lo criminal como un problema y demás. Piensen ustedes que la institución policial, la Sûreté, por poner por caso, nace en ese momento en Francia. Es decir, hasta ese momento no había un cuerpo de investigadores, ¿no es cierto?, para trabajar los casos. Es la ciudad, es realmente la ciudad superpoblada que empieza a generar problemas la que genera el nacimiento, el surgimiento de un cuerpo especializado, ¿no? Y ya no se puede resolver de cualquier manera. Estoy pensando, por ejemplo, que nos lo han pedido en Los Miserables, ¿no? Del gran Víctor Hugo, en el cual, bueno, tenemos toda la marca para iniciar el proceso policial en algún sentido de la Sûreté francesa, ¿no? Que tiene sus grises, ¿no? Tiene sus grises, que creo que Maigret, como bien decía Diego, marcó notablemente. Bueno, sí, después me hago yo un comentario sobre eso. bueno. Voy hacia 1949, voy a un autor que no escribía policiales, pero que escribió un libro de policial, William Faulkner. En 1949, antes del premio Nobel, William Faulkner publica Gambito de Caballo. Gambito de Caballo, acá lo tengo, ¿sí? Es un tomo en el cual Faulkner, casi se puede leer como una novela, Faulkner reúne una serie, no me equivoco, son seis, sí, son seis relatos, me atrevo a decir porque son bastante extensos, en los que
hace su aparición no un detective, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no hay un detective si estamos en Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente porque estamos en el sur, estamos en la zona ya mítica de Yoknata Fauza, donde se desarrolla todas las grandes novelas, Absalón, Absalón, ¿no es cierto? Luz de Agosto, eh, la otra El que es ruido de tan la furia. famosa, Santuario, El sonido y la furia, exactamente, muy bien. Pero en este caso, en este condado, ¿no? No hay un detective, sino hay un fiscal, que es el fiscal Stephens, que se los recomiendo, ¿no? En medio de esa sociedad con pipas de maíz, ¿no es cierto? Y una sociedad todavía separada entre blancos y negros, aparece este fiscal que tiene la particularidad de que en ese pueblo pareciera no ocurrir nada, pero pasa de todo. Y cada uno de los 6 relatos son 6 casos policiales que el fiscal Stephens tiene siempre la sutileza de qué, de llegar al engaño para que caiga la presa. Es decir, ustedes saben que granjeros norteamericanos, ¿no? Cargados de armas y demás, no va a ser fácil la cosa, no va a ser fácil demostrarlo. Entonces, no se necesita un Hercule Poirot, se necesita una persona que los haga caer en una trampa. Y eso es lo que Stephens hace. Primero y principal, no es la prosa habitual de Faulkner, eso lo quiero aclarar, no es la prosa del sonido y la furia, ni de Santuario, ni de Absalón Absalón, ni de ninguna de sus novelas más experimentales. Es una prosa clásica, lineal, en la que Faulkner se pone como un escritor policial. Lo importante es el relato, pero hay una particularidad, el detalle, la detención en los detalles a determinadas momentos, digamos así, ciertas cuestiones que son interesantes remarcar, la mirada del personaje, cómo Stevens va en medio de un juicio, por ejemplo, de una reunión, va demostrando cómo es el caso y parece que va a cualquier lado, como en el famoso relato Humo, que se los recomiendo, que está editado incluso aparte, en el cual demuestra la culpabilidad a partir de una artimaña, totalmente una artimaña, pero una genialidad, y que termina por demostrar la culpa. Y en el medio de eso ustedes se imaginarán pastores protestantes, señores blancos venidos a menos, granjeros que están algo destruidos pero que siguen teniendo sirvientes negros, los negros que Mucha de alguna corbata de manera lazo. exactamente, son los caballos, ¿no? Todo un mundo muy particular que es muy lejos desde el está muy lejano del Club Poirot o incluso de la genialidad, por ejemplo, de Dashiell Hammett ay Dios, del otro gran autor, ay por favor, que soy Raymond Chandler. fanático, Raymond Chandler, Chandler. gracias, que es exactamente Chandler, que son, ¿no es cierto?, el relato de ciudad perfecto, ¿eh? Ojo, por favor, tengo una gran admiración por ellos, me encanta tanto El Halcón Maltés como El Largo El largo Adiós, que me adiós. parece una gran novela, más allá de una novela policial, me parece una gran novela. Pero en este caso, Faulkner es la persona que ubica el texto en ese sur, en ese polvo, en esa sociedad agobiante, ¿no?, del sur de Estados Unidos. Así que Gambito de Caballo de William Faulkner. Varias cosas. Ahora que vos me diste el pie, esto no está guionado, me diste el pie, así que mi cuarta selección obviamente es Raymond Chandler, en este caso El sueño eterno, o también puedo recomendar El largo adiós. El detective es Philip Marlowe. Marlowe. Pero con respecto a lo que decías anteriormente, antes de hablar de Faulkner, y por ahí comentando un poco lo que algún suscriptor preguntaba, me parece que la ficción policial o la idea del detective, ¿verdad?, ha tomado o ha virado hacia ciertos valores o hacia ciertas miradas que hoy en día tienen mucho más que ver con la pesquisa o, digo, me parece que importa mucho más el proceso de investigación que el personaje del detective en sí mismo. Puedo citar una docena de series, películas, ficciones que toman esta idea, pero que siempre están presentes las motivaciones y todo el proceso y la pista falsa, y todo tiene que ver mucho con
la locura con un estado de desvarío, con una cuestión. Es muy interesante ver ese cruce o esas coordenadas en las que bueno, lo dice muy bien Ángel Fareta en ese sentido, en el momento en el que el mal empieza a considerarse como pecado, ¿sí? Y digamos, ese mal lleva a la locura, empiezan a instituirse los manicomios, empiezan a instituirse la fuerza policial, ya la policía como un aparato represivo y no tanto como un aparato de control. Pensá que Scotland Yard no usa armas, usa otras estrategias, por ejemplo. Entonces, hay cosas muy interesantes para analizar. Pienso en la película que está basada a su vez en una serie de historietas que es Desde el Infierno, From Hell. Bueno, acá está el positivismo y su vertiente criminalística, lo dice Betea, como sería una novela policíaca feminista, eso sí sería un desvarío. No, no lo creo, Ricard Otsoa. Si escuchó la primera parte habrá notado que hablamos de Agatha Christie, de Miss Marple. No, me parece que no podríamos detenernos en considerar desvarío si hay una literatura policial feminista, porque no es el caso. Digo, hay escritoras que han hecho maravillas con el policial. Y hay escritores varones que han escrito porquerías, también pretendidas policiales, ¿no? Pero bueno, no me quiero, ¿cómo decirlo? Patricia No me Highsmith. quiero ir de tema. Philip Marlowe, perdón, Patricia Highsmith. Philip Marlowe es el detective clásico de Raymond Chandler. Podría citar a Sam Spade de Dashiell Hammett, El halcón maltés. pero con el halcón maltés, exactamente. Con estos personajes, con estos detectives que ya vienen anunciados con Faulkner, igualmente estamos hablando de Marlowe en 1939, publicada el Sueño Eterno, The Big Sleep. Eh, Dejarán afuera a Wallander de Mankell, lo pensamos a Wallander, lo tenemos en lista, pero me parece que merece una parte la literatura policíaca de Mankell, eh, porque también Incluso Wallander es el policial un escandinavo es muy escandinavo, por diferente. supuesto. Mm, Sí, sí. eh. Volviendo a Philip Marlowe, es el detective que inaugura o que de alguna manera cristaliza lo que en los manuales clásicos de división de literatura policial se llama el policial negro, ¿sí? El policial negro, en tanto que el blanco es de enigma, no hay violencia, no hay uso de armas, aunque Buah. tanto Dupin como Watson y Sherlock Holmes tienen revólveres. Entonces, bueno, habría Mm. que revisar un poco esas categorías. Pero me parece que, que con Marlowe y se inaugura la idea de este detective propio de Estados Unidos en la posterior a la Primera Guerra Mundial o en el periodo de esa mitad del siglo XX, que demuestra la decadencia absoluta de ese ideal de lo que era Estados Unidos. Marlowe el mismo se describe como una persona que le gusta el whisky, le gustan las mujeres, le gusta el ajedrez y alguna otra cosa, dice. Y seguramente si yo muero en un callejón Buah. oscuro, como es el destino de la gente que se dedica a este oficio, a nadie le va a parecer que le falta algo o que se le ha movido el piso. O sea, una cosa totalmente, no tengo dinero, además tengo dinero escaso, y se dedica a resolver enigmas o a hacer determinados trabajos que tengan que ver con su pericia como investigador a sueldo. Ahí tenemos un cambio fundamental con el policial de enigma. O sea, él cobra y vive de ese trabajo. Le gusta beber, le gusta el whisky, seguramente el bourbon, y es un personaje, no obstante, que tiene una frialdad mental para resolver los enigmas, porque independientemente de que sea un personaje de los bajos fondos, de los dancings, ¿no? Que se mueve entre criminales, maleantes y demás, que esa imagen de Humphrey Bogart, ¿no? Vestido con el sobre todo, que prende el cigarrillo de costado, con el sombrero, que es el clásico del policial negro, Por ahí lo tengo. eh, es un arquetipo que en el fondo, de alguna manera, representa otros valores, pero que resuelve el crimen en los mismos parámetros que lo resolvería un detective clásico. Así que bueno, la inauguración del policial negro, y yo recomiendo para que se den una panzada si quieren, que vean el capítulo de los simuladores titulado el Pacto Copérnico con el Puma Goiti, que ahí tienen todo lo que es
digamos, el arquetipo del policial negro, bueno, ahí lo Los lugares tienen comunes, sí, en ese capítulo exactamente, maravilloso de los es verdad, simuladores que siguen tan vigente como antes. Dos exacto. cosas quiero responder. El Club Dumas de Pérez Reverte, gran novela Pérez con Reverte. una película también aceptable. Gran novela, detective literario. Y el decían recién El Enigma de París de Pablo de Santi. Sí, yo por lo menos la leí. eh, Linda, qué sé yo, pasa, Entretenida. pero no entretenida. Como todas las novelas de Pablo de Santi, son entretenidas. Diego, a mí me Sí. quedaron trabados, entonces le voy a responder a uno anterior, porque se quedaron trabados los mensajes. Dice el reverso, ¿qué tal amigo? Dice, en la ciencia ficción se recupera la figura del detective, ¿qué opinan? Bueno, sí, hay todo un policial de ciencia ficción, sí señor, claro. Sí, totalmente. Para esto sería interesante consultar a don Pablo Capana, que tiene toda una clasificación respecto de eso. Y es verdad, hay policiales de ciencia, mujer, ¿no? Que es este, ya me voy a acordar el nombre, que Úrsula K. Le Guin, que ha publicado Ah, novelas Ursula Le que Guin. rozan lo policial, sí, en ese sentido. Así que sí, por supuesto, claro que sí. Incluso hay ciencia Bueno, ficción de capa y espada, ¿no? sí, Muy bien, hay de todo. hay de todo. Mi cuarta novela entonces, o mi cuarto detective, Philip Marlowe, del gran Raymond Chandler, y puede ser El sueño eterno o El largo adiós. Y de Yapa, Qué lindo. el halcón maltés de Dashiell Hammett. Sí, los dos, sin duda, dos maestros. Recomiendo leer también los diarios de Dashiell Hammett, son muy interesantes. Bueno, yo me vengo a América Latina, no a la Argentina, ¿eh? Si bien nombraron a Manuel Peirú, que me encanta como cuentista, que es un cuentista más digamos, más de novela policial clásica, eh, me vengo a América Latina a un autor que vamos a dedicar un programa, que es el queridísimo Leonardo Padura, ¿no es cierto? El gran escritor cubano contemporáneo y demás. Ustedes saben que Leonardo Padura tiene dos grandes campos en su novelística. Por una parte, ¿no es cierto?, El hombre que amaba a los perros, ese tipo de novelas que tienen un carácter de cierta influencia espectacular por miles de causas, pero tiene la serie Perdón, del Seba, detective Mario no se te Conde, escuchó esa última del cual parte. yo acá tengo en la No mano se te La escuchó esa transparencia del última parte. tiempo, que es una, nada pequeña por otra parte. Mario Conde es un detective muy particular porque ustedes se imaginarán que en Cuba yo creo que nadie puede eh, eh, contratar un detective de manera privada, pero él es un ex policía que vende libros hoy en día, que vende lo que venga, ¿va? Porque está ubicado obviamente en la Cuba de los años 90, de la gran crisis y demás, así que se ve obligado a cualquier cosa, y que tiene una vida muy desordenada, muy particularmente desordenada, con una novia eterna, digamos así, que después me va a llevar al otro, al último que voy a trabajar, con todas las particularidades de una sociedad en la que ustedes se imaginarán, una sociedad de carácter socialista, que aparezca el hecho del crimen tiene siempre un contexto político. Y la verdad es que Leonardo Padura lo resuelve de una manera muy original. ¿Por qué? Primero porque es un policial muy particular en este sentido. Yo diría que no es tampoco ni negro ni inglés. ¿Mm? Tiene cosas del inglés, porque evidentemente no es un detective de manera profesional, es un ex policía, uno podría decir, bueno, se acerca al negro y demás. Pero en segundo lugar, hay algo que es clave, que es la enorme pobreza en la que se vive en la Cuba de los años 90, sobre todo, y de la primera década del siglo XXI, en la que el trapicheo, digamos, lleva a que Mario Conde tenga que resolver algún caso simplemente para beneficiar a un amigo o para obtener algún pequeño beneficio o porque hay un yanqui con plata que ha perdido cuadros que se los robaron y entonces le da $500 y eso es una fortuna, se imaginarán, con todo el relato social de la Cuba del momento, con todo el relato del, digamos, lamentablemente, del desengaño de la revolución, y con personajes que están terminados.
Yo creo que para poder leer la realidad social en la literatura no hace falta irse a un ensayista, en el caso de Cuba, sino leer a Leonardo Padura. Hace una pintura de la sociedad cubana espectacular. Por otra parte, quiero decir, Leonardo Padura, como ustedes bien saben, no vive en Miami, no es un gusano que vive en Miami, manda y le da palo a Cuba. Vive en Cuba, vive en La Habana. O sea, él está en medio de esa situación. Y con una descripción de la realidad muy notable. Y con ese mundo caribeño en el cual se mezclan, digamos así, las pasiones, en la que se mezcla la posibilidad del descubrimiento, con una sociedad que quería construir un hombre nuevo y que realmente no pudo hacerlo, si lo pecta, con un enorme con esa alegría, ¿no?, que es tan innata del pueblo cubano, que a veces asombra, ¿no?, sobremanera. Así que un gran narrador, muy bien escrito, lo recomiendo desde todo punto de vista, el queridísimo Leonardo Padura y su detective Mario Conde. Yo voy a la literatura en lengua castellana, porque hasta ahora venimos hablando, salvo por lo que dijiste recién, de autores en lengua o francesa o inglesa. Y voy a citar, podría citar a muchos, seguramente uno tiene en mente a, bueno, Borges Bioy Casares con Isidro Parodi, eh, pero voy a citar al gran Rodolfo Walsh, No sé por ¿sí? sí. Rodolfo Walsh me parece un escritor magnífico de policiales, bueno, periodista, comprometido, bueno, todos sabemos que la historia de Walsh está asociada lamentablemente a una muerte trágica, bueno, toda muerte es trágica, ¿no? Pero en este sentido me parece que es un hecho que ha trascendido, digamos, lo meramente anecdótico o histórico, ¿no? Su muerte está asociada a, bueno, la Carta a las Juntas y demás. Pero quiero citar eh, un librito en el que aparece el detective Daniel Hernández. Un, fíjate a qué se dedica Daniel Hernández. Es corrector de pruebas de imprenta de la editorial Corsario. Una editorial, ¿sí?, de Buenos Aires, de los años 40, 50, ponele, que se dedica a eso, a corregir pruebas de imprenta. Esa mujer, dicen por acá, gran relato. Pero en el libro Variaciones en Rojo, que tengo acá, de Ediciones de la Flor, librazo, hay un cuento, un relato más que un cuento, que se llama La aventura de las pruebas de imprenta. Que ahí vemos la Un clásico. magnificencia y la maestría de este detective que, al igual que Rouletabille, que no se dedica, digamos, no tiene relación con las fuerzas policiales, es un periodista. Estoy pensando también en otro detective periodista, pero que bueno, no lo voy a nombrar porque no, si bien lo he leído, lo conozco, no me parece que tenga la maestría que tiene Daniel Hernández. Este periodista, creado por Walsh, es simple y llanamente un gran lector. Y yo recomiendo que lean cuando puedan y tengan un buen espacio de tiempo La aventura de las pruebas de imprenta. No vean Sí. la adaptación que hicieron hace un par de años en la TV pública porque es espantosa, es un recorte, está bien producida, tiene presupuesto, pero no es la esencia del cuento. El cuento es tremendo porque Muy justamente la literario, resolución del crimen aparece escrita en el papel. Es decir, no claro. es algo que quien pueda leer entre líneas puede resolver el crimen junto con Daniel Hernández. Así que mi quinto detective, lean a Rodolfo Walsh en cualquiera de sus formas, pero el periodista corrector, más que periodista, corrector de imprenta, de pruebas de imprenta, Daniel Hernández, que representa para mí la perfección de la literatura policial escrita en castellano, Rodolfo Walsh. Obviamente hay muchos otros que podría citar, pero yo elijo, porque le tengo un especial cariño a este libro y a este cuento, a Daniel Hernández y La aventura de las pruebas de imprenta. Muy bien, exactamente. Bueno, mi último detective no podía faltar, en este caso por una cuestión de sangre. Eh, Siempre decimos que Argentina es un país que no puede tener policiales, ¿no? Por una cuestión, creo que bastante visible, ¿no es cierto? Aquí ningún caso se resuelve de manera muy lógica, se resuelve por otras cuestiones, ¿no?
será una resolución de manera conveniente para el caso. Justamente quiero tomar a un detective que también en un país donde... Ni más ni menos. Y un caso, ¿no? Bueno, tomemos para atrás, bueno, tenemos que ser. En un país donde miles de personas no se sabe dónde están, evidentemente la cosa es complicada, ¿no? Pero me remonto a una grande recientemente fallecido Andrea Camilleri, y ya sabrán de qué estoy hablando, del querido comisario Montalbano, sí. La serie del comisario Montalbano, por una serie de cuestiones, ven que aquí ya, más que el juicio crítico, digamos así, objetivo, prima la sangre, ¿no? Yo no soy descendiente de sicilianos, soy descendiente más de la zona de las montañas de Italia, pero ese clima creado en Porto Ercole o exactamente en esa zona de Sicilia donde la mafia tiene una presencia colosal, convirtió al comisario Montalbano en un ícono, ¿no? En algún sentido. ¿Por qué? Porque aquí viene un hecho fundamental. No les voy a contar una historia, sino que les digo, busquen el que tengan a mano. Hay 30 para elegir. Incluso está la serie en televisión, que está muy buena. Bueno, es otra cosa, por supuesto. Está muy bien adaptada, pero siempre el libro es otra cosa. No estoy diciendo nada original. Que y el policial en este sentido tiene que trabajar con algo. Hay que descubrir la verdad, pero esa verdad por momentos y la sabe montar. Se corta. Bueno. Esa verdad decía, sabemos los lectores y la sabe Montalbano. Y en ese sentido podemos saber hasta ahí y la justicia no va a llegar nunca más allá, porque toca poderes religiosos alrededor en la isla de Sicilia de una manera muy notable. El registro es maravilloso porque no solo está el registro del italiano clásico, sino también del italiano. No es el italiano más correcto. Y cómo la sociedad siciliana acepta a Montalbano porque es un hijo de ellos y porque, bueno, tiene que resolver algunas cosas y mirar para otro lado en ciertos casos. La inteligencia de Montalbano está dada porque sabe pararse en ese mundo inestable en el que distintos poderes son los que gobiernan Italia fundamentalmente, pero podemos decir el mundo, ¿no? Porque tampoco nos engañemos, la pulcra Inglaterra también tiene que barrer sus mugres debajo de la alfombra, la republicana y liberal Francia también tiene que esconder la sangre que corre, ¿no? Y Maigret en ese sentido es un genio para demostrarlo. Así que bueno, mi quinto detective es Montalbano, con el cual tengo un cariño colosal. Aparte, come de manera magistral, ¿no? Como Maigret. ¿Quién pudiera, ¿no? Como decía, juntarnos a tomar una cerveza con Montalbano y con Maigret y... Total, unas sardinas y en hacerle Sicilia. Bullying a Sherlock Exactamente. Bueno, los relatos no sé policiales de Holmer, sí, sí, son geniales. Yo hablé de Holmer en un número anterior y cité uno, justamente, ¿no? El Ruiseñor y el Poeta, son grandes textos los de Holmer. Para mí son fundacionales en ese sentido en la literatura argentina. Un gran escritor, Holmer. Bueno, muy influenciado por la literatura alemana, ¿no? A pesar de estar en Argentina, Hoffman sobre todo. Bueno, Diego. Empezó Fareta, nos dicen. Empezó Fareta. Mirá cómo nos cambian por Fareta, ¿eh? Claro, ahí va. Vamos todos. Igual hemos cumplido con el cometido, ahí el audio tiene algunos problemitas que se ha cortado, pero bueno. Agradecemos a los que están acá, ya está bajando la cantidad de personas, se nos van. Y bueno, subiremos este vivo prontamente,
quedará, Perfecto, quedará. perfecto. Chao, ¿Sí? Dieguito, Luciano se Rossi, corta. fíjate que va a quedar fijado esto. Chau, chau. Si Dios quiere, sí. Nos Gracias. Nos vemos. vemos el jueves que viene. Gracias, ¿eh? Gracias a Chau, chau. todos. Nos vemos.